Las personas que nunca retan sus paradigmas están condenadas a vivir en un estancamiento intelectual y espiritual. Bendecidos mis hermanos, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy polémico, especialmente para personas inconversas. Las personas inconversas no entienden estos conceptos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros presentamos esto y hablamos de esto, porque no podemos arrastrar del Antiguo Testamento algo para el Nuevo Testamento e imponérselo a la iglesia cuando no somos consistentes con nuestra doctrina. Y estamos hablando específicamente del pastor, creo que se llama Jaciel Rodríguez, y el nombre del canal se dice "¿Qué dice la Biblia?". Y vamos a ver un momentito cuál es el consejo que él nos da. Escuchar a falsos maestros constantemente, por muy fuerte que usted sea, es un gran peligro para su fe. Muchas gracias, pastor. Muy buen consejo. Hay que tener cuidado con la gente que uno está escuchando. Ahora bien, me llegó este video dentro de mi feed de YouTube, porque se lo recomiendan a uno. No porque yo ande buscando los videos de este señor, sino que simplemente llegan y son parte del feed que le dan a uno, de las recomendaciones que le dan a uno para que uno vea. Y él estaba hablando sobre el diezmo. Entonces, pues está hablando sobre si se debe cumplir la ley o no. Ese era el tema. En realidad, ese era el tema. Si me permiten, busco un segundo aquí para darle exactamente la información que es, porque de lo contrario, el video es: hay que obedecer las leyes del Antiguo Testamento en este tiempo. Y él está dando una explicación de que están las leyes civiles, están las leyes litúrgicas y están las leyes morales. Y que las leyes que tienen que ver con otra cosa que no sean morales, pues las leyes morales sí hay que seguir obedeciéndolas. Y de hecho, él dice que el Antiguo Testamento se quedaba corto. Jesús amplió de alguna manera la ley. Por ejemplo, en el caso del adulterio. En el adulterio, en el Antiguo Testamento, tenían que agarrarte en el acto. O sea, si tú eres culpable de adulterio, o sea, si cometiste el hecho. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús dice: no, con tú pensarlo, ya tú estás mal. Donde está el problema es cuando este hermano está diciendo que el diezmo es parte de la ley moral. Es por esto que no podemos despreciar el Antiguo Testamento, ni decir que las leyes que fueron dadas a los hebreos no son para nosotros. Algunas de ellas no siguen en pie, pero otras sí permanecen, pues son respaldadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diezmo era una ley moral, ya que es un principio de sustentar y mantener el ministerio del santuario. Lo cual yo estoy en completo desacuerdo. Para mí eso tiene que ver más con leyes litúrgicas o con leyes civiles, que no tienen nada que ver con las leyes morales. No, absolutamente nada. Pero ese no es el punto de mi video. La cuestión es que estoy viendo entonces otro video. Yo digo, ven acá. Él aplica esta regla a todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y me encuentro con un video que él está hablando sobre si debemos guardar el sábado. Y yo digo, ok, vamos a ver qué es lo que él nos dice. Que Jesús es nuestro reposo y que ya no hace falta guardar el día o un día de la semana para hallar el favor de Dios. Como usted puede ver, hay dos versiones distintas dentro de estos videos. Por un lado, nos dice que el sábado no se debe guardar porque no es enseñado dentro del Nuevo Testamento, porque ya Cristo cumplió el sábado. Sin embargo, nos dice que el diezmo sí tenemos que cumplirlo. La cuestión con esto es que ni el sábado ni el diezmo son enseñados como una ordenanza dentro del Nuevo Testamento. Usted ve, entonces aquí es donde empieza el conflicto en el oyente, en mí que soy el oyente, en la persona inconversa que está viendo eso, que es el oyente, que ya nos tienen como que nosotros estamos detrás del dinero. Yo fui pastor por 12 años y me veía obligado, en cierta manera, a tener que recoger diezmos y aún así enseñé a la iglesia
de que el diezmo no es una ordenanza del Nuevo Testamento, no es parte de las reglas que los apóstoles dejaron para la iglesia. La Biblia dice que nosotros estamos siendo fundamentados que podemos crecer en el fundamento de los apóstoles. Si los apóstoles no enseñaron que había que diezmar, pues entonces nosotros no tenemos por qué diezmar. Si los apóstoles no enseñaron que había que guardar el sábado, pues entonces nosotros no tenemos que guardar el sábado. Este video se trata de el doble estándar que hay cuando las personas están enseñando la palabra. Y lo que me da, el dato que a mí me tiene medio turuleco es que qué casualidad que solamente la ley del diezmo, entre las dos leyes, el guardar el sábado y el diezmo, solamente la del diezmo es la que sirve para el Nuevo Testamento. Vaya dato perturbador. Tiene mucha razón, Luisillo. Es un dato muy perturbador. Es muy perturbador que una persona tome dos conceptos que ninguno de los dos son ordenanzas del Nuevo Testamento, que los apóstoles no lo impusieron, pero sin embargo nosotros decidamos que la que me deja dinero es así. Ok, vamos a estudiar rapidito la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Estamos estudiando las palabras griegas. En la Reina Valera de revisión del 60, la palabra diezmo en sus diversas maneras de decirla en griego, en sus diversas variantes la palabra, ¿sabes? Que en una dice pagar un diezmo, ese es referente a eso, colectar diezmo, etc. En Mateo 23, Jesús habla del diezmo porque le está diciendo a la gente, a los fariseos, no sean hipócritas, ustedes 10 mandamientos y el enebro y el comino y dejar lo más importante de la ley, que es la justicia. O sea, Jesús está diciendo, ustedes son unos hipócritas porque utilizan el diezmo como una manera de sentirse mejor. Y una cosa era necesario hacer sin dejar de hacer aquello otro. Perfectamente, en el contexto en que Jesús lo está hablando, pues el diezmo era para el pueblo de Israel, ellos tenían que darlo. Por eso Jesús dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no había que dejar de diezmar para hacer justicia, pero está hablando en un contexto de Antiguo Testamento porque todavía Jesús no ha muerto. En Lucas capítulo 11, verso 42, es la misma historia que nos da en Mateo. En Lucas capítulo 18, verso 12, está hablando de los fariseos cuando el fariseo y publicano, la parábola en que el fariseo va y se jacta de que él diezma de todo lo que gana. O sea, no hay aquí, al contrario, se está usando el diezmo como algo para vanagloriarse. En Hebreos capítulo 7, verso 5, que es donde en realidad se sigue hablando se habla bastante del diezmo. Recordemos esto de lo que está hablando Hebreos cuando habla de Melquisedec y habla de esto, es como tratando de dar una defensa al sacerdocio de Jesucristo, que es por encima del sacerdocio Leví. Pero mira lo que dice, qué curioso. En Hechos, estamos hablando de las pocas veces que habla del diezmo en el Nuevo Testamento. En Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que están entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, ¿según qué? Según la ley. Como ya nosotros no estamos bajo la ley, ya no, el diezmo no lo reciben los sacerdotes y en este caso la iglesia no lo recibe. Seguimos. En Hebreos 7:2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Está hablando de Melquisedec. Y dejemos la tontería esta de estar diciendo que porque antes de que se diera la ley, esta gente dio el diezmo, pues ahora en la iglesia hay que darlo. Eso no sostiene análisis bíblico. Hebreos 7:4, considerad cuán grande es y sigue hablando de lo mismo. En todo este capítulo de lo que está hablando es del sacerdocio de Cristo. En ningún momento hay una imposición del diezmo como una cosa que la iglesia debe hacer. Yo no quiero tirar ningún tipo de duda sobre la integridad de este varón porque no lo conozco. Y yo no me voy a atrever a decir que él está haciendo esto para manipular a la gente a que diezme. Pero me parece muy perturbador de que teniendo en la mano el sábado, el día de reposo, y teniendo también en la mano el diezmo,
ninguno de los dos son enseñados por los apóstoles. O sea, el diezmo no fue impuesto por los apóstoles para que se siguiera, ni el sábado fue impuesto por los apóstoles para que siguiera. Pero mira esto, mira este detalle. En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo versículo que derogue o elimine esta práctica de diezmar. Mire qué clase de estudio hace este caballero en el que nos dice, aunque en el Nuevo Testamento no se enseña que se dé el diezmo, tampoco lo prohíbe. Pero así es que se estudia la Biblia. Eso no es un estudio serio de la Biblia. Tú no puedes hacer un exégesis de los textos y tú no puedes hacer una buena hermenéutica buscando lo que no dice. Tú tienes que analizar lo que sí dice. De la misma manera, si esa es la lógica que va a seguir, pues entonces, ¿por qué no se puede seguir el sábado si ningún lugar del Nuevo Testamento dice que tú no puedes guardar el día de reposo? Usted ve donde de nuevo, yo no quiero adjudicar maldad ni falta de integridad a la enseñanza del varón. No lo conozco y no me atrevería a hacer ese juicio. Pero me parece un dato muy perturbador que eso sea así. ¿Por qué razón lo que tiene que ver con billete, eso sí hay que hacerlo, pero lo que no tiene que ver con billete, eso no, ya Cristo, ya eso está resuelto en el Calvario? Concluyo con esto. El sábado no reemplaza, el domingo no reemplaza al día de reposo. Simplemente el día de reposo terminó con Cristo, que es nuestro reposo. Perfecto. El diezmo era una ordenanza para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, que no se menciona ni siquiera de casualidad en los escritos de Pablo y en la doctrina de la iglesia. Es una falta de seriedad, por no decir de integridad. Es una falta de seriedad. Decir, el diezmo lo tenemos que seguir dando y el día de reposo no lo tenemos que seguir, cuando ninguno de los dos fueron impuestos en la doctrina apostólica. Y nosotros solamente estamos obligados a seguir conforme a los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Y en esos el diezmo no aparece. De igual manera, tampoco el día de reposo, como una ordenanza. ¿Puede usted guardar el sábado como día de reposo si quiere hacerlo? Lo puede hacer, pero cuidado. No lo quieras hacer como una manera de ganarte el favor de Dios, porque entonces de Cristo desligaste los que por las obras de la ley os queréis justificar. Ahora, ¿tú no puedes dar diezmo? No, tú puedes dar diezmo, pero ¿se debe imponer como una regla? No, la Biblia no lo enseña y me parece deshonesto el decir que uno sí y otro no, cuando los dos están en la misma condición dentro de la perspectiva bíblica. Nada, simplemente encontré esto perturbador, lo encontré curioso y creo que es digno de que lo pensemos. Así que te lo dejo ahí para que la pienses.